De esta manera, los medios televisivos daban a conocer las legendarias actuaciones que Michael Jackson presentaría en México en el Estadio Azteca como parte de su enorme gira mundial Dangerous. Conciertos que marcaron la historia musical de México y que años después de fallecido el rey del pop, los medios de comunicación recuerdan como la única visita de Michael Jackson en dicho país. Sin embargo, el rey del pop ya había visitado México en diferentes ocasiones. Así como también es relevante saber que las electrizantes actuaciones que Michael Jackson realizó en el Estadio Azteca en el año de 1993 no fueron las primeras. La primera visita de Michael Jackson en tierras mexicanas tuvo lugar en el año de 1975 como parte de la gira Moving Violation Tour, que promocionaba el álbum del mismo nombre, marcando las primeras actuaciones del rey del pop mientras aún pertenecía a la banda The Jacksons. Sin embargo, las presentaciones también hacían promoción al álbum Forever Michael, disco que presentaba a Michael Jackson como solista y que había sido lanzado ese mismo año, y por lo cual la canción One Day in Your Life, que estaba siendo el éxito del momento, es interpretada por la banda. Esta serie de conciertos tuvieron lugar en la Ciudad de México en un foro de la corporación televisiva Televisa. Como ya sabemos, posteriormente en el año de 1979, el rey del pop lanzó a la venta su álbum Off the Wall junto con Quincy Jones como su productor, consolidando a Michael Jackson como una superestrella e ídolo juvenil a nivel mundial, presentando canciones como Don't Stop Till You Get Enough y Rock With You, que lo catapultaron alto en las listas musicales. Pero Jackson no paró ahí. Su obsesión por convertirse en el mejor artista de todos los tiempos lo llevó a una intensa y disciplinada sesión de estudio, donde el perfeccionismo era la principal regla a seguir. Acompañado nuevamente por el productor Quincy Jones, el rey del pop publica en 1982 el álbum Thriller, en el cual la libertad creativa del momento le permitió escribir 4 de las 9 canciones del álbum, entre las que destaca el mega hit Billie Jean, canción que puso al mundo entero a bailar. Las canciones Beat It y Thriller también contaron con un gran éxito internacional, catapultado también por la innovadora visión de Michael de presentar videos musicales adelantados a su tiempo, con los efectos especiales más sofisticados de la época, y de igual manera, las actuaciones en directo que Michael Jackson desempeñaba mostraban al mundo una nueva forma de entretenimiento en vivo, respaldado por un estilo de baile único donde el paso de baile Moonwalk gozó de una gran popularidad. Todo lo anterior marcando una transición en Michael Jackson de estrella juvenil a un enorme e importante ícono de la cultura popular. Es en 1983 cuando se habla de que Michael Jackson, en pleno éxito de su carrera, visita México por segunda vez. Sin embargo, su destino no era la ciudad, sino Acapulco, donde elige hospedarse en el exclusivo hotel Villa Vera para disfrutar de unos días en completa privacidad, alojándose en la suite presidencial. En la actualidad, el Hotel Villa Vera exhibe una placa recordando la importante visita, en la cual podemos leer lo siguiente. Un año más tarde, en 1983, Michael Jackson decide tomar un descanso en el maravilloso puerto de Acapulco y elige el exclusivo Hotel Villa Vera para pasar unos días en plena privacidad. La suite presidencial en la que se alojaba el rey del pop siempre se encontraba rodeada de seguridad y a su inmediata disposición. El día 7 de febrero de 1984, el disco Thriller fue reconocido como el álbum más vendido en el mundo cuando fue incluido en el libro Guinness de los Récords. A principios de los años 90, Jackson continuaba siendo la máxima estrella del pop a nivel mundial, y para apoyar su recién lanzado álbum Dangerous en 1991, el rey del pop anuncia el inicio de un tour mundial en el año de 1992, respaldado por los estándares más elevados de calidad y efectos especiales nunca antes vistos. Los conciertos de la gira mundial Dangerous serían los mejores y más altos eventos de entretenimiento en vivo del momento. Mientras la gira Dangerous World Tour sacudía al mundo del entretenimiento en directo, la segunda fase del tour llevó a Michael por primera vez como artista solista a América Latina en el año de 1993, ofreciendo 3 espectáculos en Argentina
2 shows en Brasil y una sola fecha en Chile, pero fue en México que le esperaban 5 conciertos en el Estadio Azteca, algo inimaginable para el público mexicano. Muy impresionante, yo creo que solo las personas que ya lo vieron pueden tener una idea de la dimensión de espectáculo que vamos a ver el viernes, el domingo, el martes y todos los días consecuentes. 5 fechas, impresionante. 500,000 de fans pudieron ver el impresionante espectáculo tras pagar entre 40 y 375 nuevos pesos mexicanos, cantidad de dinero muy elevada para la época, pero que no fue impedimento para que el rey del pop agotara y llenara 5 veces el enorme Estadio Azteca. Michael Jackson llegó a México el día 24 de octubre de 1993 a las 6:12 de la tarde en un Boeing 727 al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De inmediato, un gran equipo de seguridad lo escoltó. Michael se presentó los días 29 y 31 de octubre y el 7 y 9 de noviembre, así como también celebró el último concierto el día 11 de noviembre del año 1993 con 110,000 asistentes por noche, obteniendo un récord insuperable de asistencia. Más de 500,000 de personas, récord que es aún más impresionante cuando tenemos en mente que Michael no pasaba por buenos momentos, ya que los escándalos por abusos sexuales eran una problemática que Michael Jackson venía arrastrando recientemente. A pesar de la negatividad que lo anterior reflejaba en la imagen personal de Jackson, la crítica estuvo del lado del cantante, nombrando su show como el mejor espectáculo del mundo. Además de los conciertos, el itinerario del rey del pop incluyó un paseo por la colonia Polanco, un evento caritativo en el Hard Rock Café, donde se reunió con un grupo de niños mexicanos desfavorecidos de un orfanato y donde la periodista Marta de Baile tuvo la oportunidad de hablar de cerca con Michael. 1 hora y media más tarde, Michael Jackson los despedía entregándoles a cada uno de ellos una bolsa llena de dulces, crayolas y una gorrita, el recuerdo que tendrán todos seguramente no olvidarán. Michael, sonriente como siempre, les dijo adiós y bajo un fuerte dispositivo de seguridad salió del restaurante para dirigirse nuevamente a su hotel. Y como conclusión de este día tan especial para 187 niños de la Ciudad de México, les podemos decir que Michael Jackson tiene planeado visitar este orfelinato y donarle parte de los fondos de su fundación Heal the World. Antes de retirarse, Jackson les obsequió juguetes y playeras. En el lugar también se rompió una tradicional piñata mexicana. También destacó un encuentro con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari en la residencia oficial de Los Pinos. El mandatario estuvo acompañado por sus 3 hijos. Jackson se hospedó en el Hotel Presidente y para que estuviera cómodo se decoró el espacio con videojuegos y televisiones. Al final, Michael tenía previsto presentarse también en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, el 21 de noviembre, y luego visitaría Venezuela y Puerto Rico. Sin embargo, toda la gira Dangerous fue cancelada debido a los problemas legales y también de salud que presentaba el rey del pop en aquel entonces. Michael terminó la última fecha de la gira Dangerous en México y dejó el país, pero ahora la pregunta que los admiradores se hacían era, ¿regresará a México? La respuesta es un contundente sí. Michael volvería a México 10 años después de su última visita en el año 2003. Sin embargo, la visita de Michael sería sorpresiva en medio de una total discreción. Michael Jackson visitó el puerto de Acapulco por segunda ocasión a finales del mes de abril del año 2003, con el afán de descansar y de estar unos días alejado de los reflectores y de las cámaras. El rey del pop llegó al puerto guerrerense a bordo de un avión privado procedente de Los Ángeles, California, acompañado únicamente de 3 elementos de seguridad y de sus amigos, el productor y director de cine Brett Ratner y del actor y comediante estadounidense Chris Tucker. Michael estuvo hospedado en una exclusiva casa del fraccionamiento Las Brisas, donde se reunió con otros amigos quienes le organizaron fiestas privadas. En todo momento el rey del pop mantuvo una seguridad muy discreta, buscando no llamar la atención para así pasar inadvertido. En cada momento que Michael salía de la casa donde estaba hospedado, utilizaba un sombrero de paja muy típico de la zona, sin importar la hora del día. Así fueron los momentos de descanso de Michael en Acapulco, quien se alejó de todos los problemas legales, de salud y de trabajo. Pero tú, ¿qué
¿Qué opinas de las visitas de Michael Jackson en tierras mexicanas? Te leemos en los comentarios. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas contenido relacionado con el rey del pop. Un abrazo y hasta después.